Buen día, bienvenido a tu clase de Ciencias Naturales del día 27 de septiembre del 2021. El día de hoy vamos a hablar acerca de la alimentación, la nutrición y los procesos para conservar los alimentos. El plato del buen comer. El plato del buen comer es una guía de alimentación que forma parte de la norma oficial mexicana para la promoción, educación y educación para la salud. El plato del buen comer es una gráfica que lo que busca es mostrarle a las personas qué cantidades deben de comer de cada alimento. Como observas, aquí tenemos una imagen del plato del buen comer. Ahí se encuentran divididos los tres grupos de alimentos, que son verduras y frutas, leguminosas y alimentos de origen animal y los cereales. En cada una de estas partes hay dibujos que nos dicen qué es lo que podemos comer o que nos dan ejemplos acerca de lo que podríamos comer. La alimentación debe de ser completa, es decir, que incluya por lo menos un elemento de cada grupo alimenticio en desayuno, comida y cena. Es decir, que cuando comas en tu plato debe por lo menos haber una fruta o una verdura, un cereal y un alimento de origen vegetal, como puede ser un frijoles o carne. También debe de ser equilibrada, es decir, estar en porciones. Estas porciones deben de ir de acuerdo a nuestras necesidades alimenticias. No debemos de excedernos ni comer demasiado de un solo grupo, o comer demasiada carne y muy poquita fruta, o demasiada fruta y muy pocos cereales. Y debe de ser inocua, es decir, que al consumirlo o al consumirla no nos haga daño o no nos vayamos a enfermar. Entonces, la alimentación debe de ser completa, equilibrada e inocua. Ahora vamos a hablar de cada parte que compone el plato del buen comer o de cada grupo que lo compone. El primero va a ser las verduras y frutas. Las verduras y las frutas son fuente de vitaminas, minerales y fibra. Este grupo lo debemos de comer en mayor cantidad, es decir, debemos de comer más frutas y verduras que de los demás grupos. Los cereales. Los cereales son imprescindibles para nuestra alimentación, ya que son una fuente rápida de energía, ya que cuando nosotros los comemos se descomponen más rápido en el estómago y pasa su energía directamente a nuestra sangre y a nuestros músculos, etc. Las leguminosas y alimentos de origen animal. Estos dos se encuentran en el mismo grupo, ya que nos dan muchas proteínas. Las proteínas son lo que ayuda a que los músculos se mantengan fuertes y son fuente importante de energía y fibra. Este grupo se debe de comer menos que los demás, ya que tienen cantidades de grasa que nos pueden hacer daño. Ahora vamos a hablar de las técnicas de conservación de alimentos. Todos los alimentos son susceptibles a ser alterados, es decir, a cambiar su composición a lo largo del tiempo, debido a la acción de microorganismos que los contaminan o a reacciones enzimáticas del propio alimento. Estos microorganismos hacen que la comida se eche a perder. ¿Has visto cuando a un pan se le hace moho? ¿O cuando una naranja o alguna fruta se está pudriendo? Bueno, esto es por las acciones de los microorganismos. El ser humano, a lo largo del tiempo, ha buscado que los alimentos duren más, de tal manera que crea técnicas para hacer que el alimento se conserve por más tiempo, para que pueda durar más y podamos comerlo. La alteración y el deterioro de los alimentos ha sido una constante preocupación y motivo de investigación. Ahora vamos a ver cuáles técnicas nos ayudan a conservar los alimentos. Una de ellas es la refrigeración y congelación. El frío hace que las bacterias y los hongos crezcan más despacio, es decir, los hace lentos.
O si es muy intenso, por ejemplo, en el congelador, hace que se detengan su actividad casi por completo, o sea, los para completamente a los microorganismos, entonces ellos ya no trabajan o ya no funcionan y de entonces nuestra comida nos dura más tiempo. Todos tenemos un refrigerador en nuestra casa, o la mayoría tenemos un refrigerador en nuestra casa, con el fin de que las bacterias crezcan más despacio y nuestros alimentos nos duren más. Otra técnica es la pasteurización. ¿Has oído acerca de la pasteurización? De seguro la has oído en la leche. Bueno, lo que busca esta técnica es destruir los agentes patógenos, es decir, los microbios que nos hacen daño o que pueden echar a perder la leche. Cuando nosotros pasteurizamos la leche, lo que se hace es calentarla a una gran temperatura y después enfriarla rápidamente. Esto hace que las bacterias se mueran en la leche. La deshidratación. La deshidratación es uno de los métodos más usados por el hombre, ya que consiste en el secado de algunos productos, granos, cereales, frutas y vegetales, exponiéndolos al calor, con la finalidad de eliminar la gran cantidad de agua. El agua generalmente es lo que mantiene a los microorganismos vivos. Hay algunos alimentos que se pueden consumir secos, es decir, sin agua. Yo te pongo una imagen de algunos alimentos ya deshidratados. En esta, lo que hace la gente, es ponerle calor o poner el alimento al sol para que empiece a evaporarse el agua y el alimento se deshidrate. El envasado al vacío. El sistema de envasado al vacío consiste en extraer el oxígeno del recipiente. El oxígeno activa muchas veces a los microorganismos. Al quitarle el oxígeno, la comida ya no se oxida, ya no se hace oscura y se evita la putrefacción, es decir, que se nos echa a perder. ¿Tú has visto que hay frascos que al abrirlos hacen plop? Bueno, cuando se hace plop es que se rompe el envasado al vacío, es decir, ya entra aire a nuestro alimento. Ahumado. El método de ahumar se basa en la combustión de plantas, de modo que el humo llegue al alimento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en algunos lugares existen pequeños cuartos en donde se cuelgan carnes o pescados. Abajo de ellas se prende una especie de fuego con cierto tipo de troncos de maderas, como puede ser el mezquite, etcétera. Al prenderla, este fuego expele o da lugar a que se genere mucho humo. El humo lo que hace es que empieza a deshidratar esa carne y el humo también hace que las bacterias o los microorganismos se mueran y también hace que la comida adquiera otro sabor y otro olor. Salar los alimentos. Esta técnica de conservación se basa en presentar un producto alimenticio en la acción de la sal, es decir, a la carne o a ciertas comidas se les agrega cantidades muy grandes de sal. La sal comienza a deshidratar esos alimentos y también bloquea que los microorganismos o las bacterias comiencen a crecer y a descomponer nuestro alimento. Esta técnica de salación se utiliza mucho en el queso, en la carne y inclusive en algunos pescados. Por ejemplo, el bacalao se somete a proceso de salación para hacer que dure más tiempo. De tarea, vamos a contestar la página 166 y 171. En la página 166 se toca el tema del plato del buen comer. Yo te voy a ayudar con el primer ejercicio que dice el plato del bien y tenemos que buscar alguna palabra que complete. En este caso sería comer y lo escribimos. Es una guía visual que orienta sobre la alimentación, mostrando los 3 grupos de alimentos sobre la alimentación balanceada y lo escribimos.
De esta misma manera vas a contestar toda tu página 166. Y en la página 171 de nuestra guía vamos a trabajar con los tipos de conservación de alimentos, que ya las vimos durante nuestra presentación. Y con esto hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Recuerda, toma foto de tus evidencias y súbelo a la plataforma. Que tengas un buen día.